2, 4, 5. Ya está emitiendo. Ya está. 1, 2, 3. Vamos a activar las preguntas. Ah, no, activé otra cosa. Que no sé qué sea. No. Tengo que activar este. Y después este. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5. Ya está emitiendo. Ahora sí. A ver si. Bueno. Nos esperamos un ratitito en lo que vemos si entra alguien más. Ojalá entre alguien más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mientras checo aquí una nota. Pues ya está. Hay que se vayan metiendo poco a poco. Le cerramos aquí. Y nos regresamos. Vamos a empezar. Saludos, Víctor Alfonso, ya está activado. Déjame empezar. Ahora me regreso acá. Está. La volteamos. Ya está, entiendo. Compas, saludos. Pues hay que vayan entrando los demás. Les recuerdo, ya están activadas las preguntas. Aquí abajo. Aquí. Ahí. Aquí. Aparece un enlace que dice de conversación o preguntas o no sé qué madre. Nunca me puedo aprender qué dice. Entonces, si quieren participar de las preguntas, le dan clic a ese enlace y se abre una nueva ventanita. Y en esa ventanita del lado derecho aparece el chat. Y entonces ahí ya pueden escribir lo que quieran. Pues hay que se vayan agregando los demás, ahí compartan el enlace. Compa Gavito, saludos a todos. No sé, a lo mejor esta es la última transmisión del año, ya es 21. Probablemente a fin, la semana que entra haya otra porque queremos hacer un recuento más serio de todas las notas mes por mes, pero pues esta transmisión sí es en relación a todo lo que he venido platicando en estos últimos días con algunas personas y esta coincidencia, pues que definitivamente este ha sido el peor año que recordemos. Cuando menos yo sí estoy convencido que este es el peor año del que tenga memoria. 2014 fue fatal para México en todos los sentidos. Híjole, no tuvimos descanso desde que empezó el año. Y pues de eso vamos a hablar, a ver si se agregan más. Les recuerdo a los que vayan entrando que aquí abajo está un enlace en amarillo, aquí en la ventanita del video. Si ustedes le dan clic a ese enlace, se abre una ventanita y del lado derecho aparecen las preguntas. Porque luego cuando acabo la transmisión me doy cuenta que comentan en el video y ahí no leo los mensajes, no los puedo leer. Necesita ser de esa manera. Ya los leo cuando acabé, ¿no? Pero bueno, miren, hice más o menos como un pequeño resumen de las 10 cosas que me parecieron. Sí, son 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, 10, 11 cosas que me parecieron
lo más trascendente del año. Eh, Empezando en el mes de enero con pues, un evento que marcó lo que parecería ser que ya nos anunciaba que iba a ser el 2014. Y voy a apelar a su memoria. Estaba yo entre anotar para este mes, aunque haya sido parte de lo mismo, aunque sea en el mismo estado, estaba yo por anotar si el avionazo de Mireles, que fue un suceso, por todas las implicaciones que trajo, pero yo creo que el evento más trágico del mes de enero, de esta ola de tragedias que se vinieron después, se los voy a narrar como yo lo viví ese día. Recuerdo que me desperté esa mañana y ya estaban las notas y alguien me había colocado nuevamente, como siempre les digo, ustedes son los que me informan de lo que pasa en México en realidad. Me compartieron una nota que yo no la podía creer porque es algo de lo que yo no tuviera, no tenía, pues no sé, no tenía memoria reciente de un hecho así, cuando menos documentado, y mucho menos grabado en video. Y era una nota que decía que el ejército mexicano había entrado a Antunes, en Michoacán, y que le había disparado a la población. Yo, cuando veo esta noticia, lo primero que hago es, primero dudarla, ¿no? O sea, no puede ser, sí, la cosa en Michoacán estaba muy grave, pero no me parecía algo como muy lógico. Y efectivamente sucedió. Eh, Ese mismo día, hablando por teléfono aquí con personas, con mexicanos que viven acá, comentábamos la incredulidad de esto, o sea, ¿cómo? O sea, ¿por qué hicieron esto? ¿Cómo es posible? Y está en video, está documentado en video, es un crimen de Estado que no tuvo la repercusión como era necesario que ocurriera. Miren, yo les cuento que nosotros desde acá tratamos de hacer llegar estos videos a los medios de comunicación en España, en algunos países de Europa y nadie nos hizo caso. Yo me acuerdo que hablamos al país, hablé yo a La Sexta, hablé a Radio Televisión Española, les pasábamos los videos. Creo que los únicos que nos hicieron caso y publicaron una pequeña notita fueron los de un medio que se llama público.es y publicaron una pequeña notita, pero nadie nos hacía caso. Y era un hecho muy grave porque estaba el ejército atacando a la población civil desarmada. Los videos no dejan mentir. Hubo muertos. Incluso el día de hoy no sabemos cuántas personas fueron las que murieron por este ataque del ejército, de estos sicarios con uniforme del Estado, del gobierno. No sabemos cuántas personas murieron. Aparentemente hubo 2 muertos, aunque las primeras notas nos hablaban de 4, ¿no? De todas maneras, 1, 4 o los que sean, fue un hecho verdaderamente atroz, que ya nos anunciaba lo que se venía este año. No fue poca cosa, fue un suceso muy dramático, muy terrible, es una tragedia lo que ocurrió en Antunes y es algo que no debemos olvidar. Yo me acuerdo que ese día hice un video, está aquí en el canal, donde desesperadamente, de acuerdo a nuestras posibilidades, yo lanzaba algo así como un grito de ayuda. Oigan, decía yo a quien escuche este video, en México acaba de ocurrir un suceso que es verdaderamente terrible. Las Fuerzas Armadas, el Ejército, entraron a una población y le dispararon a civiles desarmados. Y es algo que simplemente con mencionarlo así, si le pusiéramos el nombre de otro país, habría estallado en un escándalo internacional. Pero sucede que es México. Y sucede que quienes suelen hacer escándalo internacional, pues son los aliados de estos bloques que tienen monopolizado al gobierno mexicano, ¿no? De los Estados Unidos, de la Unión Europea, y nadie hizo caso. Fue un suceso que lo supimos nosotros, fue algo que se supo en México y muy probablemente no en todos los lugares del país, algo muy callado,
y algo que se quedó ahí. Y no pasó a mayores, ahí se quedó. Antunes nos anunciaba ya lo que se venía para el año, y era terrible lo que se vislumbraba ya desde enero. Y hubo muchas cosas más, se las voy a ir contando poco a poco, de acuerdo a lo que yo considero que haya sido. Estaba pensando en que en el mes de febrero nos enteramos de algo que nuevamente les digo, si tuviese como origen, si hubiese tenido como origen otro país, si esto se hubiera dado en otro país, habría sido un escándalo nuevamente internacional. Yo me pregunto, ¿qué habría pasado si algo como lo que les voy a mencionar hubiese ocurrido en Siria o en Palestina? ¿Saben qué habría pasado? Habrían intervenido militarmente a estos países, pero ocurrió en México. Y nuevamente, en el México donde nuestro gobierno es cómplice de las grandes potencias que lo están saqueando. Punto. No es algo que ocurriera en este año, pero es algo de lo que nos enteramos en este año. Algo que tuvieron callado durante 4 años. Nos enteramos de la masacre más grave, más grande, más imperdonable de la que se tenga memoria en México. Lo que ocurrió en Allende, en Coahuila, en los manantiales. Nos enteramos a través de un medio internacional que los sicarios, estos no con uniforme, de estos grupos paramilitares armados por el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno mexicano, entre ellos el enano genocida Felipe Calderón, auspiciados por ellos, pagados por ellos, entrenados por ellos, entraron a una población que tiene pues la mala fortuna de pertenecer a esta cuenca de Burgos y que bajo su suelo haya una riqueza inmensa en gas. Los antecedentes, pues bueno, es lo mismo que siempre ha pasado en México en los últimos años. La confrontación entre aparentes grupos de la delincuencia organizada, desestabilización de la sociedad, ruptura del tejido social y después la perpetración de hechos tan graves como este, pero tan graves. Entraron en camionetas durante varios días los famosos Zetas, es decir, los sicarios que tiene en el noreste el gobierno mexicano para atacar a la población, y masacraron a la población de Allende. Hasta el día de hoy no se sabe cuántas personas murieron en esta masacre que llevaron a cabo en varias etapas durante aproximadamente un mes. Pero se calcula que pudieron haber muerto en Allende entre 300 y 400 personas. Insisto, si esto hubiese pasado en otro país, si esto se hubiera dado en Venezuela, ¡puta madre! Habría estallado el planeta en reclamos. Habría estallado completamente en reclamos al gobierno de Nicolás Maduro y seguramente lo que se hubiese venido para un país como este sería perdón, pues la invasión. Los habrían invadido con el pretexto de pacificar, porque un hecho tan grave pues no puede ser perdonado de ninguna manera, ¿no? Y no, en México no pasó nada. Por ahí a mediados de año, apenas por ahí a mediados de año, después de que esta publicación aparece en febrero, se empieza a hablar de esto en algunos medios pequeñitos, alguno grande como el de Aristegui, pero nadie más dijo nada. Esto no salió en las grandes cadenas de paga que ellos controlan. La masacre de Allende Coahuila es una de las tragedias más grandes en la historia de México. Y solamente algunos pocos en este país están enterados. Yo les puedo decir que es tan cierto esto porque de los videos que hemos hecho, que fueron varios sobre este tema,
todavía siguen comentando personas en estos días cuando los encuentran por ahí, y me doy cuenta que no estaban ni siquiera enterados. Nos tardamos 4 años en saber lo que había pasado y todavía hay muchas dudas. Yo me quedo con ese reportaje que hizo la revista Vice sobre Allende y con un fragmento que publicó los compas de Vanguardia MX, que nos da la clave de lo que está pasando en México. El reportaje era bien extenso, pero había en todo este reportaje un renglón que nos daba la luz de lo que estaba ocurriendo, un solo renglón. Decía que el reportero llegó a este lugar en Allende y que lo único que se encontró fueron casas derrumbadas, un poblado vacío, soldados del ejército mexicano vigilando y resguardando a empleados de una empresa petrolera estadounidense que estaban trabajando en la zona. Punto. Saquen sus conclusiones. El reportaje ahí está, se llama El manantial masacrado, está publicado por Vice y ahí está lo que les estoy diciendo. Yo lo hice en videos, está aquí, está leído completito, con las imágenes que ellos tomaron de esta tragedia que ocurrió hace 4 años y de la que nos enteramos en febrero de este año. Y pues parece ser que no paraba la cosa. Entre marzo, abril, mayo, entre esos meses, por ahí me estaba acordando que uno de los eventos pues con más trascendencia en el año fue la captura del Chapo, ¿no? Que yo a estas alturas dudo todo en relación con esa falsa captura de un hombre al que fueron a detener y que pues era el capo más peligroso del mundo y que con lo único que contaba era con pues, una pistola y unos que presentaron por ahí unos plátanos en el comedor del lugar este donde lo capturaron. Ya hablamos mucho de eso que se los crea su madre, porque la verdad es que eso fue una entrega pactada, si es que al hombre que detuvieron era él. Hay muchas dudas, yo no creo absolutamente nada. Lo que es cierto es que en relación con el Chapo, pues no pasó nada. La estructura que tiene el poderoso cártel de Sinaloa, cómplice y aliado del gobierno mexicano, el cártel favorito del gobierno mexicano, con el que siempre ha trabajado bien y se llevan bien chingón, el que le llenaba maletas de dinero a Calderón y se las llevaba a presidencia, pues sigue operando, ¿no? Y sigue siendo la estructura criminal más poderosa del mundo. Entonces, pues que esté o que no esté en la cárcel no cambió absolutamente nada. Nada. Ahí están. Toda la zona del Pacífico y muchos lugares del país, la zona norte, noroeste del Pacífico, el centro, pues sigue siendo dominada por ellos, ¿no? ¿Quién sabe cuántos de sus miembros sean cómplices desde presidencia? ¿Quién sabe cuántos desde presidencia sean a su vez miembros del cártel de Sinaloa? Pero todos sabemos que así es. Los panistas se encargaron de armar y de reforzar a este cártel, y pues es el monstruo que es gracias a ellos. Una estructura más del gobierno, es como una secretaría de Estado, más o menos. Y estábamos en esas también cuando de repente pues estalla otro polvorín en Tamaulipas. Tamaulipas también se convirtió en tragedia, compas, se convirtió en tragedia y sigue ocurriendo. Hasta el día de hoy, en Tamaulipas sigue habiendo violencia, que ya salió de las pantallas, que ya no le hacen caso, que ya nadie habla de ella, pero hace apenas unos días, unas compañeras caminaron desde Tamaulipas hasta el Distrito Federal, cansadas de la inseguridad y la violencia que se está viviendo en este estado. ¿Cómo funciona la trampa que tendieron a Tamaulipas? Pues muy sencillo, armas a 2 grupos, les das poder a los 2, después les vendes la plaza al mismo tiempo, se las ofreces al mismo tiempo y los dejas que se partan la madre solos, porque eso es lo que están haciendo en Tamaulipas, generando terror, sembrando terror. Ayer, esto quisiera
ojalá se dé, hay por ahí posibilidades de poder conseguir un testimonio, ojalá se dé, de uno de los soldados que estuvo destacado allá en Tamaulipas, para que escuchen de propia voz la asquerosidad que hace el ejército en lugares donde aparentemente tendría que estar para proteger a la ciudadanía. La verdad es que los dejaron que se partieran la madre solos, los dejaron que crecieran tanto porque así conviene a los intereses del gobierno, provocaron que se vaciaran nuevamente pueblos enteros, la gente aterrada, secuestros, violaciones, extorsiones, asesinatos, balaceras, de todo. O sea, en Tamaulipas pasa de todo, muertes de mil formas, de torturas, de todo. O sea, lo más terrible que se puedan ustedes imaginar ocurre en Tamaulipas todos los días desde hace muchos años. Y a principios de año lo vimos estallar completo y era violencia en Tamaulipas todos los días. Por ahí tengo algunos compas que me comparten información acerca de su estado y en especial me acuerdo mucho de los testimonios que me compartió un compita que me decía, me narraba cómo escuchaba las balaceras afuera de su casa y no sabía qué pedo hacer. Y algunas chicas que me pasaban información y estaban verdaderamente aterradas. Miren, aquí se los narré. Una de ellas estaba escribiéndome lo que ocurría abajo de la cama. Me estaba diciendo que afuera en su casa se estaban matando y que había una balacera y que no había nada de autoridad ahí, nada de Policía Federal, nada de ejército, a pesar del impresionante operativo que lanzó el títere mentiroso y Osorio Chong. Y después visitó Enrique Peña Nieto Tamaulipas y fue a Tampico, me acuerdo bien. Y lo tuvieron que transportar en un helicóptero desde el aeropuerto, me parece, al buque donde lo iban a subir a pasearlo al cabrón como a niño chiquito. Y me acuerdo de las marchas que hicieron en ese momento los ciudadanos de estos municipios tan golpeados por la violencia. Y pues la huida graciosa de este imbécil que no tuvo cara con qué enfrentar a la gente. Me acuerdo cómo los cercaron, me acuerdo cómo les pusieron vallas y no permitieron siquiera que se acercaran, porque, pues porque a estas alturas del partido, si el pueblo se les acerca, los mata. Porque la gente ya está tan desesperada que si agarran a un mequetrefe de esos lo hacen mierda. Y Tamaulipas siguió quemándose hasta el día de hoy. No deja de haber violencia en Tamaulipas hasta el día de hoy porque así les conviene que esté. Porque les conviene muchísimo tener a la gente asustada, aterrada, paralizada por el miedo. Les conviene que todo esto sea ahí así porque, pues para maldita desgracia de la gente de Tamaulipas, algo que tendría que ser una bendición se convierte nuevamente en su tragedia. Es decir, que en el subsuelo de Tamaulipas se encuentran las reservas de gas más grandes del continente americano. Y no es casualidad que estos dos eventos que acabo de narrarles, tanto el de Allende como el de Tamaulipas, se parezcan tanto y estén involucrados los mismos grupos criminales del gobierno. No es casualidad tampoco que ahí mismo se esté en este momento relamiendo los bigotes el tío Sam y sus empresas transnacionales, los rusos, los europeos. No es ninguna casualidad. Quieren los territorios limpios, libres y la gente callada, aterrada, abajo del colchón, como estaba esta amiga que me narraba lo que ocurría mientras afuera había una balacera. No es ninguna casualidad, esa es la estrategia y les está dando mucho resultado. La gente está verdaderamente aterrada. Y estábamos todavía en esas de Tamaulipas, me voy a ir más rapidito porque todavía faltan muchas. Solo para contarles cómo de verdad fuimos de una tragedia en otra durante todo el año. Y algunas que no han parado y no van a parar. Cuando de repente nos enteramos que un gobernador en un estado del centro tuvo la graciosa idea de levantarse con su bipolaridad del lado
negativo y decidir que se tenía que aprobar la ley Bala. Y entonces nos despertamos un día viendo cómo los sicarios uniformados de Puebla entraron a Chalchihuapan y le dispararon a la población civil. Y vimos cómo asesinaron a un niño, brutalmente. Las imágenes de ese video del niño José Luis herido son verdaderamente brutales, brutales, completamente brutales. Está diciendo el compa Kulay, ya se habla de una nueva pelea entre las dos facciones más importantes del cártel del Golfo, sí, porque así les conviene tener al estado de Tamaulipas, con la gente aterrada. Así es, eso no para y no va a parar. Sí, ahorita leo los mensajes, me escriben por todos lados hoy, pero bueno, estábamos con Puebla. Lo que pasó en Puebla también, de verdad que en cualquier otro país, donde la población no haya estado sometida a esta guerra de baja intensidad, a este golpeteo de tanta violencia y tanto infundir terror, habría provocado una reacción muy fuerte dentro de la sociedad. Tan fuerte como la que vimos en los últimos meses por el caso de Ayotzinapa, porque no fue poca cosa lo que hicieron en Puebla. Es decir, habían avalado que la policía pudiera dispararle a los ciudadanos en un hecho que es verdaderamente de terror. Estaban aprobando que sus sicarios pudieran levantar sus armas contra el pueblo. Y a las primeras de cambio aparece el primer evento en el que estos policías empiezan a disparar balas de goma, aunque digan que no, y proyectiles de estos de gases lacrimógenos. Lo más indignante del caso de Chalchihuapan fue, primero, que ninguno de los funcionarios que dieron esa orden está preso y no va a estarlo. Facundo Rosas Rosas, el asesino, el delincuente Facundo Rosas Rosas, se está cagando de risa de lo que hicieron. Enlutaron a un pueblo y lo peor del caso es que después culparon a la población de haber asesinado al niño José Luis. Bajos como siempre han sido. Rafael Moreno Valle se lleva, desde mi punto de vista, aunque es bien difícil, este año se lleva el galardón del gobernador más cínico de México. Tuvo el descaro de culpar a la propia población, de atentar contra ellos mismos, y exoneraron a todo mundo. No hay nadie preso por lo que hicieron en Puebla, nadie. Y fue una atrocidad lo que cometieron. Yo les vuelvo a recordar, esas imágenes del niño José Luis herido, con esa herida enorme en la cabeza, por lo que le hicieron estos puercos, puta madre. Por supuesto que son indignantes. Y no paró ahí la tragedia de Puebla, porque todo cobra sentido si le vamos más o menos agarrando el hilo. ¿Por qué en Puebla? ¿Por qué en Puebla? Bueno, porque en Puebla tienen planeado otro megaproyecto. El famoso gasoducto, no crean que para darle bienestar a la población, no, hombre, gasoducto uno pensaría, quieren llevarle gas a las familias mexicanas. No, es para sus empresas. La gente que se joda. Y ese gasoducto provocó que estos desgraciados detuvieran indiscriminadamente a líderes defensores de sus propias comunidades. Y entonces pudimos ver cosas tan increíbles como que detuvieran a Enedina Rosas, una mujer de la tercera edad, y la metieran a la cárcel y esté presa porque le inventaron que se robó un celular, 2 celulares, y la tengan detenida y está en la cárcel. Y a los líderes sociales de esta organización del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra hayan ido deteniendo a uno por uno, inventándoles tonterías. Definitivamente, Rafael Moreno Valle es un lamehuevos del sistema y es el gobernador más cínico de México.
Y para rematar con él, lo vimos cómo después de todo lo que había provocado en estos meses en el estado de Puebla, tuvo el descaro de agarrar del dinero público una cantidad muy grande y comprarse un nuevo helicóptero, porque ya los que tiene ya no le hacían como que mucho gusto, ¿no? Y los vimos cometer esas barbaridades. Y les digo, íbamos de tragedia en tragedia. Me siguen escribiendo, espérenme tantito. Ya. Posteriormente, de lo de Puebla, que es algo que no podemos olvidar. A mí, ver lo que le hicieron a la mamá, se me olvida el nombre de la mamá del niño José Luis, ver lo que le hicieron a esta señora, la forma en que fue humillada, la forma en que la entrevistaban y salía en televisión y cambiaban sus declaraciones y daban, o sea, todo lo que hicieron con esta pobre mujer, de verdad se necesita tener pues, el pinche corazón de piedra para no sentirlo. Su hijo está muerto, el gobierno asesinó a un niño, aunque digan que no, y, y los responsables están libres. Y van a pasar una muy feliz Navidad, creo yo. Y después, no terminábamos de recuperarnos, déjenme irlas borrando, porque si no se me van a confundir. Cuando de repente nos enteramos en algo que se quedó muy callado, probablemente porque sucedieron otras cosas así de manera continua, que no permitieron darle la trascendencia, la importancia más bien y que trascendiera este hecho, nos enteramos que en Ciudad Hidalgo, Michoacán, por el terrible delito de no detenerse 3 muchachos en su coche, la policía municipal de Ciudad Hidalgo, Michoacán, agarró sus armas, les disparó y los mató. Yo no sé si esto también los defensores de oficio del sistema, por ejemplo, me acuerdo de Alarraqui, la botas del sistema, pudiera descifrar o describirnos si esto tampoco es un crimen del Estado, ¿no? Porque los señores iban con uniforme y les dispararon y asesinaron a 3 muchachos. Y entonces, no se me olvida cómo después estos medios de paga lo que hicieron fue sacar las escenas de la población enardecida con justa razón, incendiando la presidencia municipal de Ciudad de Hidalgo. Pero de los 3 muchachos asesinados y de los policías que los asesinaron no decían nada. Hay por ahí un video de Televisa hablando de pobladores furiosos incendiando el Palacio Municipal de Ciudad Hidalgo. Es una nota como de 1 minuto, pero no dicen siquiera por qué. Como si se les hubiera venido a la cabeza a estas personas de Michoacán, hoy me voy a levantar, ¿qué hacemos? Vamos a quemar la presidencia municipal. ¿Por qué? Pues no sé, pues, porque es lunes. Vamos. De esa manera manipulan a la sociedad, de esa manera presentan las noticias, de esa manera le dan a conocer a la gente lo que ocurre, si es que eso es darle a conocer a la gente lo que ocurre, eso es engañar a la gente. De verdad, en una nota como de 1.5 minutos hablan de la población enardecida que va y quema la presidencia municipal. Yo esperaba que dijeran por ahí, oiga, pero fue porque los policías asesinaron a 3 muchachos. No, nunca lo mencionaron. En una nueva tragedia ocurrida en este mismo año. Y después, aún no terminábamos de recuperarnos de todo esto que, puta madre, parece que, compas, les estoy narrando una película de terror. No, es la realidad de México hasta mediados de año. O sea, ni siquiera habíamos avanzado tanto en el año. Y ocurre uno de los hechos más controvertidos, más fuertes, y que de los cuales todavía no sabemos la verdad completa, pero en otro país, en uno donde sí hubiera democracia, en uno donde sí se hiciera pagar a los culpables, sea
quien sea, del nivel político, jerárquico, de la élite que fuera, habría provocado renuncias e incluso, muy seguramente, la destitución de todos los mandos del ejército. A chingar a su madre todos. Hay muchos. Ay, se me estaba escapando una que también les quiero comentar porque van relacionadas. Voy primero con esta, antes de que se me olvide. Vimos en el mes de febrero también, febrero-marzo, dos videos que también hicimos llegar a varios medios por acá y tampoco nos hicieron mucho caso. Nuevamente los de público.es son los que nos tomaron la llamada y dijeron, puta, sí está grave, pero tampoco publicaron nada. De verdad, lo tratamos de hacer llegar a muchos medios, hablamos a muchos, al país, al mundo, nadie nos hizo caso y los videos eran tan claros. Vimos a policías federales, a estos sicarios vestidos de azul del gobierno, detener a 3 o 4 presuntos delincuentes. Ojo con esto, para todos aquellos que aplauden esta barbarie perpetuada desde hace muchos años en el país. Presuntos delincuentes, porque ni ustedes, ni los puercos asesinos que los mataron, podrían en este momento decir que eran delincuentes. Y aunque lo fueran, en México no existe la pena de muerte. Los vimos detenidos en los videos, los vimos con las manos atrás, los vimos en el piso, completamente rendidos. Vimos incluso a uno de ellos herido en una pierna, pidiéndole ayuda al oficial, al federal que estaba pasando a un lado de él. Y después vimos cómo estas personas estaban muertas. Ejecuciones extrajudiciales en México, a cargo de la asquerosa Policía Federal Mexicana, de los asesinos de azul del sistema, de los sicarios de azul del sistema. Ese hecho, es que a los menos aptos les provoca alegría. ¡Ay, qué bueno que los mataron! Eran delincuentes. Son unos pendejos todos los que piensan de esa forma. Son verdaderamente pendejos. Esos son los que dicen que se respete la ley, pero nomás poquito, ¿no? Cuando me conviene, cuando no, que no se respete. Tienen caca en la cabeza los que aplauden ese tipo de cosas. Y hubo muchos que lo aplaudieron. Qué bueno que los mataron, perros, que no sé qué tanto. No mames, es escandaloso, de verdad es escandaloso ver que haya gente con tanto estiércol en lugar de neuronas. Ejecuciones extrajudiciales grabadas en video en México. Y ahí están. No estoy mintiendo, todos las vimos. Y después vino Tlatlaya. Que Tlatlaya es como, puta, pues como el botón más claro de muestra de lo que es el ejército mexicano. Hasta antes de lo que ocurrió en Ayotzinapa. Cuando aparece la investigación nuevamente de un medio extranjero, puta, pues nos escandalizamos. O sea, hubo muchos, entre ellos me incluyo, éramos muchos los que al ver este tipo de cosas dijimos, no mames, ¿en manos de quién está la seguridad del país? Y empiezan a salir detalles de esta tragedia. Y para remontarme al dato más reciente, hay incluso hasta generales del ejército mexicano que dicen sí, efectivamente, lo de Tlatlaya fueron ejecuciones extrajudiciales. Fusilaron a estas personas. El día de hoy ya sabemos que es muy probable que ni siquiera hayan sido delincuentes. Prueba de todo esto es que el asqueroso gobierno mandó a la congeladora por 12 años la investigación de Tlatlaya. Le da vergüenza, miedo o no sé qué presentarle las pruebas a los mexicanos de que fueron a asesinar a personas
que muy probablemente hayan estado involucradas, no con el crimen organizado, sino con un grupo, con una organización de la sociedad civil que estaba en contra del gobierno. Y el terrible delito que cometieron fue precisamente eso. Lo que ocurrió en Tlatlaya, nuevamente, aunque no le guste a la RAC y a todos esos pinches lamehuevos del sistema, es un crimen de Estado. Son ejecuciones extrajudiciales, son barbaries del gobierno en contra de la población, son atrocidades que en cualquier otro planeta, otro país del mundo, donde se castigara a los responsables, ese hecho, esa tragedia de Tlatlaya, habría provocado que Enrique Peña Nieto se sacara a chingar a su madre, porque él es el responsable de las Fuerzas Armadas. Y habría tenido que destituirse desde el secretario de la Defensa, generales, todos los involucrados, hasta el puerco de Rubiel Ávila habría tenido que irse a chingar a su madre. Lo que hicieron en Tlatlaya no tiene nombre. Asesinaron a personas desarmadas, armaron una escena, grabaron cosas, tomaron fotos. No mames, esos son los cuerpos de seguridad del país, los que pueden matar a cualquiera de nosotros en cualquier momento y después hacer pasar a la gente que asesinaron como miembros de la delincuencia organizada. De ese tamaño es el terror que se está viviendo en México. No tenemos fuerzas de seguridad. ¿Y saben qué? Dentro de estas cosas que he platicado con la posibilidad de conseguir un testimonio de estos, les puedo decir que eso que ocurrió en Tlatlaya, según dichos de soldados que ojalá se atrevan a ponerse del lado del pueblo y nos quieran dar su testimonio, eso que ocurrió en Tlatlaya ocurre en todo el país. No es una, lo han hecho siempre. El ejército mexicano es asqueroso, son delincuentes, son nuestros enemigos. Nos están matando. Están puestos ahí para asesinar al pueblo, para aquel que levante la voz en contra del gobierno. Adiós. Tlatlaya de verdad fue uno de los hechos más terribles de los que yo tenga memoria, porque está documentado, porque ahí está. Insisto, para terminar con este tema, la mejor prueba de que los cerdos se están encubriendo unos a otros es que retiraron la investigación del acceso a la información pública. No vamos a poder saber qué pasó en Tlatlaya hasta después de 12 años. Fueron ejecuciones extrajudiciales, el ejército asesinó a civiles desarmados, son responsables y aunque no quieran aceptarlo, son asesinos. Después de Tlatlaya, pues bueno. Es que de esto, yo creo que, no sé, es muy difícil hablar de Ayotzinapa después de 3 meses. Igual les narro cómo lo viví yo. Hagan de cuenta que yo lo viví prácticamente en tiempo real. Como les digo, ustedes me informan a mí. Y ese día me levanté yo, por la diferencia que tenemos de horarios, perdón, me meto a la página de Facebook y me encuentro un mensaje. Llegó un mensaje y lo abro inmediatamente. Y me estaban mandando una nota que decía que había ocurrido una balacera, una masacre en Iguala, que habían matado, en ese momento decían que a 8 estudiantes, la primera nota, y que había 77 desaparecidos. De hecho, una vez que yo corroboré que esto había sido verdad, ese video lo subí en el otro canal y así dice, 77 desaparecidos. Ya después le coloqué ahí un cartelito al video que dice, bueno, estos eran los datos que se daban en ese momento. Y
Y todavía me acuerdo que le pregunté a esta persona que me mandó la nota, ¿y esto a qué hora fue? Acaba de ocurrir, o sea, acababa de pasar 2 horas atrás. Era de madrugada cuando me estaba escribiendo él desde México. Puta, yo no lo podía creer. O sea, no me entraba en la cabeza lo que estaba pasando. Y empezamos a comunicarnos con las personas de acá, los mexicanos de acá, y con los que hablo más frecuentemente, y pues ya sabíamos más o menos lo que estaba ocurriendo y empezamos a buscar información. No mames. O sea, no mames, ¿qué hicieron? No podíamos entender lo que estaba pasando. De verdad, la pregunta era, primero, ¿es verdad? Y después la siguiente expresión es, ¿qué hicieron? No mames, no puede ser, ¿qué hicieron? ¿Para qué les narro lo que ocurrió después si ustedes, yo creo que todos lo sabemos ya, de sobra? Pero sí, definitivamente, Ayotzinapa es la gota que derramó el vaso. No de este año, de muchos años. Lo que estos ojetes hicieron en Iguala con estos muchachos no tiene nombre, es imperdonable. Es algo que no podemos perdonarles nunca. Y que, como bien dice por ahí uno de los eslogans que se han utilizado durante las acciones globales, un mensaje muy bueno: si me olvidas, en voz de los muchachos, si te olvidas de mí, ellos ganan. No podemos por ningún motivo olvidarnos de lo que el gobierno le hizo a estos muchachos en Iguala. El día de hoy sabemos que nuevamente el ejército, el cerdo ejército mexicano, está involucrado, que son culpables, una de dos, por su participación en la desaparición de los muchachos o por la omisión a no ayudarlos. Y son tan culpables que el asqueroso de Murillo Karam lo decretó así en aquella conferencia de prensa donde el hijo de puta cansado se atrevió a decir: si hubiese salido el ejército habría apoyado a las fuerzas del orden. Esas palabras, de verdad piensen un poquito, compas, esas palabras de Murillo Karam son puta bien reveladoras de lo que es el gobierno. Está diciendo que por más que el desarmado sea el pueblo, que por más que el atacado sea el pueblo, que por más que al que estén masacrando sea el pueblo, nunca van a estar de tu lado. Es lo que dijo. Murillo Karam aseguró en esa declaración que sus soldados están para ayudarlos a ellos. Que sus soldados, aunque vean que te estén atacando a ti, nunca te van a ayudar a ti. Que sus soldados están para defender a ellos. A nosotros no. El cerdo ejército mexicano, el asqueroso ejército mexicano, no está de nuestro lado. Son los sicarios que, para colmo de males, pagamos con el trabajo y el sudor de todos nosotros. Se les da entrenamiento con tus impuestos, con todo lo que te roba el gobierno. Los estamos entrenando, adiestrando, armando para asesinar al pueblo. Esto tiene que cambiar. Lo que hicieron con estos chavos en Iguala, la forma en que después los normalistas empezaron a divulgar la información de cómo los trató el ejército, de las amenazas cuando estaban ahí, lo que dice Omar García: denme sus nombres reales si es que quieren aparecer después. Las amenazas de ese tipo. Y ahora la revelación de la investigación, que nuevamente tiene que venir con una periodista que, mis respetos, qué pantalones, de Anabel Hernández, pero también desde fuera, desde la Universidad de Berkeley. Desde fuera tienen que venir a investigar y sacar a la luz la verdad, porque en México los periodistas serios se mueren,
y los otros están pagados por ellos. Y esta investigación, pues le estampen el hocico a Murillo Karam, su pinche patraña, su mentira, lo que nunca le creímos, las mentiras una tras otra, y pues la vergüenza de darnos cuenta que no tenemos autoridades para hacer justicia, que pueden inventarse las mentiras más patéticas, ridículas y decirlas, soltarlas al aire y cagarse de risa, irse a su casa y no pasa nada, e incluso decir que ya se cansaron. Insisto, lo que hicieron en Iguala no puede olvidársenos jamás, nunca. Yo no recuerdo un acto más cínico, un asesinato más artero que lo que hicieron allí. Todo lo que les he narrado hasta este momento han sido verdaderas tragedias para el país, pero lo que le hicieron a estos chavos se sale de la norma, se sale de todo lo comprensible. Y hay otra parte de esta historia, que de hecho aquí lo anoté así, que viene a ser como pues sí, ahora sí que la parte buena y la parte mala. La parte mala de todo esto es que nos pudimos dar cuenta cómo está manipulada la sociedad. No toda, afortunadamente. Desafortunadamente sí, la gran mayoría. Como mucha gente en estos días se dedicó a repetir y a repetir y a repetir y a repetir lo que desde los medios de paga le ordenan decir. Ya párenle a sus manifestaciones. Ya, pues es que no eran tampoco tan angelitos, ¿eh? Ya no fue crimen de Estado. Ya ellos se lo buscaron, ¿eh? Ellos se lo buscaron y los vimos repetir eso una y otra vez. Y esto nos debe preocupar mucho porque habla de la manipulación terrible que ejercen desde las pantallas de televisión y desde sus pinches medios de paga, desde sus periódicos basura, desde sus periodistas comprados. Cualquier persona con 3 dedos de frente, sin esos medios bombardeándoles información tan distorsionada, tan malintencionada, cualquier persona se puede dar cuenta que el gobierno atacó al pueblo y asesinó a los muchachos y desapareció a 43 de ellos. No hay más, esa es la verdad. Las circunstancias de cómo se dio es otra cosa. Aquí el hecho es que fue el gobierno, representado por su policía, hoy sabemos, policía federal, y su policía municipal, y muy probablemente el ejército haya sido quien los desapareció. No mames, necesitamos más. Sabemos el día de hoy que fueron informados en tiempo real de lo que estaba ocurriendo, que el C4, hoy sabemos, pudo haberse tardado 2 o 3 minutos en llegar la información al Distrito Federal, que lo supo Aguirre, que lo supo Gobernación, que lo supo la PGR, que lo supo el pendejo de Peña Nieto, y que nos estuvieron mintiendo 3 meses, aunque obviamente nunca les creímos. Desafortunadamente, la mayoría de la población se traga el cuento, son menos aptos. Esa es la parte mala. La parte buena fueron las impresionantes manifestaciones de apoyo en todo el mundo. Esto es algo que, nos tiene que conmover y motivar para darnos cuenta de algo. No estamos solos, no estamos pensando en gobiernos que nos vayan a ayudar, no estamos solos. Vimos fotografías de japoneses, vimos fotografías de gente de Pakistán, de la India, de Australia, de Nueva Zelanda, de Sudamérica. En todos los países hubo manifestaciones, de todas las ciudades de Estados Unidos prácticamente, de todos los países de Europa, de Rusia, de Asia, en todos lados. Hubo cuando menos una imagen en apoyo a lo que estaba ocurriendo en México en estos días. Estos puercos pensaron que era matar y olvidarse como siempre,
pero se le salió de control. Y se logró, gracias a la movilización social, que la gente, no nos interesan los gobiernos, ellos nos valen madre, que la gente del mundo volteara a nuestro país y se diera cuenta que nuestro gobierno nos está matando. Que empezaran a ver a México como es en realidad, un pinche cementerio. Desde hace 10 o 12 años nos están asesinando. Nos están matando porque están saqueando a nuestro país. Y la gente volteó. Y esas manifestaciones impresionantes en todo el mundo es lo más chingón que nos dejó el año. Lo más fregón de todo. Porque era gente que seguramente ni entendía lo que se escribía en los carteles, pero veía el dolor que se estaba viviendo, sabía lo que hizo el gobierno, sabía que fue el Estado. Y es gente, fíjense, imbéciles que siguen diciendo que no, gente de todo el mundo se dio cuenta que sí, que fue el Estado. Alarraqui, en todo el mundo se dieron cuenta que fue el Estado. Tú, bueno, tú porque le lames los huevos a Peña, ¿no? Pero esa gente que no depende para vivir y para tragar, que no se la cogen todos los días desde el gobierno, esa gente de otros países que no depende de lo que diga Enrique Peña Nieto, como tú imbécil, y por decir Alarraqui digo mucha gente, como él, esa gente no necesita salir a decir mentiras, simplemente observó, se dio cuenta de lo que pasaba y quitando todo el polvo y paja dijo sí, el gobierno de México mató a estos muchachos, es un crimen de Estado. Eso es lo más chingón del año. Y la solidaridad, obviamente, también de todos los mexicanos. Vimos ciudades que se movilizaron y que nunca se habían movido. Vimos gente que ayer me narraron un hecho que era, a mí me emocionó mucho. En una manifestación en San Luis Río Colorado, iban los muchachos con sus mantas, con sus cartulinas, y dicen que mientras estaban desfilando, porque se juntó el desfile del 20 de noviembre con la manifestación, se pusieron enfrente del desfile, delante del ejército, y fueron ellos los que desfilaron primero, y dicen que gente que estaba ahí en las banquetas, en las aceras, viendo la manifestación, se conmovía tanto, sentía el dolor tanto de lo que hizo el asqueroso gobierno en Iguala, que se unían a la manifestación y se ponían a marchar con ellos, enfrente de todo el contingente. Y vimos también manifestaciones en lugares que no te la puedes creer, con toda la pinche violencia del mundo que hay en Tamaulipas. Y aún así, hay un video aquí que subí al canal de unos cuantos gatos de Tamaulipas, perdón por decirles gatos, compas, 10 o 12 personas manifestándose en Tampico, solitos con sus carteles, con todo el pinche miedo que da hacer eso en Tamaulipas, porque eres carne de cañón, porque te matan. Y vimos también fotografías de quien no podía asistir a ningún lado, tomarse una foto y decir, yo también soy Ayotzinapa, todos somos Ayotzinapa, fue el Estado. Y si eso no es motivador, puta madre, yo no sé qué necesitamos. Hay una frase, se las vuelvo a repetir, la dijimos el día de ayer, que me gustó muchísimo. Yo no sé si sea nueva, no sé si se haya usado antes, pero yo creo que es muy cierta para este momento. México ya despertó, ahora hay que seguir haciendo ruido para que no se vuelva a dormir. Y para terminar con este tema de Ayotzinapa, que podríamos hablar y hablar porque da para mucho, yo solamente les digo, compas, se los repito, lo que hicieron en Iguala, lo que le hicieron a estos chavos, no podemos olvidarlo nunca. Si nos olvidamos de esto, si dejamos que pase esto, puta, agárrense, porque entonces, si este fue el peor año, 2015 lo va a superar con mucho. Y después de esto, les digo que íbamos de mal en mal. Borro esta. Pues llegó otro hecho que es lamentable, es indignante.
Es de lo más cínico que hemos visto de estos cabrones. Es una tragedia también, porque mientras en nuestro país el día de hoy hubo gente que no tuvo que comer, el día de hoy hubo lágrimas en padres o en madres que no tuvieron que darle de comer a sus hijos, y no estoy exagerando, ustedes saben que en nuestro país estas cosas pasan, para nuestra desgracia pasan, mientras hay tanta pobreza en México, nos enteramos que Enrique Peña Nieto y su pinche vieja reciben como soborno por otorgar licitaciones a la empresa favorita una casa de 8 millones de dólares. ¿Y qué creen? No va a pasar nada. En el país de la impunidad, donde acaban de decir que Raúl Salinas es casi casi un santo y nos están casi casi pidiendo que vayamos a disculparnos con él. Oiga, señor Raúl, discúlpenos usted por... En el país de la impunidad, Enrique Peña Nieto sigue gobernando México y su pinche vieja sale en un video, no sé si haya sido esto en televisión abierta, no lo sé, en un video cuando menos, sale a regañarnos la hija de puta, a decirnos, oiga, no mamen, estamos robando a gusto, chinga, no se metan, queremos seguir, ustedes cállense, pinches proles pendejas. Si de verdad ustedes al ver ese video no sintieron que les sirvió la sangre de cómo esta hija de perra salió a regañarnos, no mames. Pero ¿quién se cree esta hija de su puta madre para venir a decirle al pueblo que están saqueando, que se calle y que los deje robar en paz? Porque eso fue lo que dijo. O sea, que no me venga con mamadas de que trabajó tantos años y que Televisa le dio... Puta madre, pues, o sea, me hizo recordar un chiste de Polo Polo, ¿no? Hagan de cuenta que le pagaban de a mucho por dar las nalgas. Puta, ¿con cuántos güeyes se acostó? ¿Cuántas veces al día? Porque ni de puta, ¿eh? O sea, ni de puta la podía haber hecho. Y sale con ese cinismo, en un pinche video, toda enojada, toda indignada, toda ella muy prepotente, la hija de su pinche madre. A decirnos que estamos bien pendejos, que ella se ganó ese dinero y que tiene pa' más todavía, y a decirnos, si tengo otro departamento, putos. Esos son los güeyes que están en el poder en México. Nosotros sabemos la realidad, esa pinche casa es un soborno. Y en cualquier otro país donde existiera la democracia y se hicieran cumplir las leyes y se castigara a quien sea, Enrique Peña Nieto ya no tendría que estar gobernando. Y su pinche vieja tendría que estar siendo en este momento investigada. A ver, hija de tu puta madre, ¿de dónde sacaste para comprarte semejante regalito? ¿En qué producto de Sabritas te salió el cupón? No mames. Pero no pasa nada. En el país de la impunidad, en el país de no pasa nada, no pasa nada. Pero ya nos lo habían anunciado, chingado. Es lo que más gusto me da. Cuando la tarada esta hija de Peña nos dijo proles pendejos, ya se veía cómo venía la cosa. Para mala fortuna, muchos mexicanos decidieron omitir eso. Se lo tragaron completo. Es verdaderamente ofensivo que estos cabrones se hagan de propiedades así, de la nada, todo el gabinete, porque ya vimos que son más de 100 propiedades, cada uno tiene su casa de higa, que se hagan así de la nada de propiedades cuando en México hay tanta pobreza. Pero para que te alivianes, te acaban de subir el salario 2.68 pesos para el año que entra. Compas, de verdad, en serio, ya estuvo suave de tanta mamada, ya estuvo bueno. Son unos sinvergüenzas, son unos cínicos. Ya estuvo, ¿no? Y no nos vamos a callar y los vamos a seguir denunciando públicamente hasta que llegue el momento en que a la gente le entre en la cabeza que todo eso que ven como normal no es normal.
que estamos gobernados por delincuentes, esos son delincuentes, y que no podemos seguir permitiéndolo. La Casa Blanca de la Gaviota. Quiero dejar al final el que para mi gusto es pues el caso, para mí personalmente es lo que más me movió este año, ¿no? Me voy a saltar entonces al último evento, que es pues nuevamente la tragedia que no se calmó, que nunca se calmó, que nos atraparon eventos en otros estados, Tamaulipas, Puebla, el huracán en Baja California, donde vimos cómo lucran con el dolor de la gente, no es nada nuevo. Y le quitamos el ojo de encima al estado donde empezó la tragedia este año, a Michoacán. Empezamos con Antunes y terminamos con La Ruana. Lo que acaba de pasar hace 3 días en La Ruana, pues es la fotografía de lo que se vive y de lo que no se ha dejado de vivir en Michoacán. Eso que ustedes vieron en La Ruana, para la gente que es de otros estados, es lo que se vive en Michoacán desde hace 8 años, 10 años. Ahora hay más gente que trata de sacarlo a la luz, pero eso es lo que se vive en Michoacán. La gente que es de allá sabe que no miento, que este tipo de eventos, que este tipo de cosas son pan de todos los días. Y nos demuestra que un año después, porque es un año, el delincuente Alfredo Castillo llegó a Michoacán, armó a criminales, confrontó, porque es la estrategia, a poblaciones, provocó que se mataran entre ellos con la misma finalidad con la que lo han hecho en Tamaulipas, en Guerrero, en Veracruz, en todos lados, saquear al Estado. Porque también también Michoacán les interesa muchísimo. Las minas y el puerto, puta, son un botín que ansían y se relamen los bigotes. Ya vimos a Alfredo Castillo robarse el hierro de las minas, ya lo vimos, y sigue siendo el comisionado de seguridad. No mamen, o sea, hay tantos elementos para que estos güeyes, en un país donde se cumplieran las leyes, estuvieran presos. Hay tantas pruebas de que el enfrentamiento en La Ruana fue provocado por el mismo Castillo, por una reunión previa a la que no invitó a Hipólito Mora, no quiso que fuera, porque probablemente desde ahí se planeó que atacaran a su grupo al día siguiente. O sea, hay tantas pruebas que con policías y con jueces y con leyes que se cumplieran, y con gente que no fuera corrupta como estos desgraciados, pues ya tendrían en la cárcel tanto al americano como a Castillo, como a Fausto Vallejo, del que ya no se habla, se la perdonaron al viejito decrépito, que qué bueno que ya se fue y se va a morir porque se está pudriendo. Al otro cabrón de Jara, que se atreve a decir que sus policías pues, son buenas, que los malos son los del pueblo, ¿eh? Por eso hay delincuencia, ¿no? Pues han de ser los ciudadanos los malos. Y estarían presos todos ellos. Y Michoacán sigue siendo un desmadre. Yo creo que también se necesita no tener corazón para no escuchar el grito en esa llamada con Cárdenas, con Pepe Cárdenas, de Hipólito Mora, llorando después de que mataron a su hijo. Podemos o no estar de acuerdo con él. Ustedes saben, y por aquí me lo vinieron a reclamar, que yo no estoy de acuerdo en el movimiento, cómo se desarrolló después de que se sentaron a negociar con el gobierno. Y a partir de ahí, yo desaparecí de este espacio los comentarios en relación con las autodefensas de Michoacán, prácticamente.
pero escuchar a una persona que estuvo pidiendo ayuda porque les iban a hacer eso, porque los iban a llegar a matar y que nadie le hizo caso, escucharlo llorar de esa manera, puta madre, sí te rompe. Y llamar a los mexicanos a decir, no tengan miedo, no sean agachones, defiéndanse, pues sí te rompe. Empezamos el año mal en Michoacán, lo terminamos peor en Michoacán, con un individuo delinquiendo desde las más altas esferas del poder, el virreycito Castillo, y con tragedias como las que siguen ocurriendo todos los días. Y la pregunta del año es, ¿y la tuta? ¿Y la tuta? Pues ya para acabar con esto, que desde mi punto de vista fueron las 10, cuéntenlas, las 10 tragedias del año. A mí particularmente, no porque todo lo demás que le narré no sea grave, de hecho todo es igual de grave, pero a mí personalmente me pegó muchísimo lo que le hicieron a Cassandra. Lo que le hicieron a esta niña me movió, emocionalmente fue muy fuerte para mí. Ni siquiera tuve valor para ver las imágenes que compartieron de ella, bueno, de su cuerpo. Yo no sé si haya sido porque estaba todavía muy presente la imagen que desafortunadamente sí vi de Julio César Mondragón, el compa de Ayotzinapa, y me impresionó, que no quise ver, y no vería la imagen de Cassandra, pero la imaginé. Y después de ver sus primeras fotografías y ver la carita tan dulce de esta niña y leer un poco de su historia de vida, no mames. A mí, y creo que aquí están los videos, a mí me quebró completamente eso. Porque me puso a pensar en muchas cosas. En cómo ha ido aumentando este nivel de sadismo con el que están matándonos en México. Y se los comentaba yo en esos días cuando ocurrió esta desgracia también en Michoacán, con esta niña. Les decía, hay que acordarnos cómo empezó toda esta tragedia mexicana. Me hicieron ya después notar que no fue el primer evento que yo mencioné, lo primero así como de horror que vivimos en México, no. El primer evento de horror ocurrió en Michoacán, ocurrió en Uruapan, y fue cuando en una fiesta, en una discoteca, fueron a aventar cabezas. Y nos horrorizamos, compa. Decimos, no mames, ¿qué pedo está pasando en México? ¿Qué? No lo podías creer. Era algo impensable. Pero después pasamos de eso a varias cabezas por todos lados. Y ver cabezas encontradas en todos lados, en coches, en bolsas, se convirtió en parte de algo. Así matan en México. No sé si me explico. Después empezamos a ver gente colgada en los puentes. Y al primero que vimos en Monterrey, porque de eso sí me acuerdo muy bien, dijimos, no mames, ¿qué está pasando en México? 4 o 5 cuerpos colgados en un puente en Monterrey. ¿Qué está pasando en México? Pero después empezamos a ver que no solamente era en Monterrey, en Ciudad Juárez, también en Tijuana, en todos lados, y decían, bueno, así matan en México te cortan la cabeza y te cuelgan de puentes. Pero después empezamos a ver cosas como lo del Casino Royal, donde fueron capaces de incendiar este local lleno de gente para que se quemaran todos allá adentro. Y te horrorizabas, ¿no? Decías, no mames, güey, ¿qué está pasando en México? Es increíble. Pero después esto se fue aumentando y fue creciendo y lo volvimos a ver y se repetía. Y empezamos a ver cómo aparecían cuerpos quemados en camionetas. Y entonces ya decías, cuelgan gente, le cortan la cabeza, los queman vivos, no pasa nada. Y fue escalando el nivel de violencia, y no se las narro más fuerte porque ustedes saben que así fue.
hasta llegar a esto que vimos con Julio César y con Casandra. Yo no tengo uso de razón, no tengo memoria desde que tengo uso de razón para recordar que en México haya aparecido alguien a quien hayan desollado hasta antes de Julio César. Yo no lo recuerdo. Probablemente ocurrió, no lo sabíamos. Pero escúchenme bien, si quisieron que viéramos a este muchacho así, fue porque precisamente querían mandar un mensaje, y el mensaje era: esta es la muerte que se le viene al que se mueva a putos. Ahí estaba el mensaje, por eso permitieron que lo viéramos, por eso permitieron que se difundieran esas imágenes horrorosas de él. Ustedes imaginen lo que sintió la esposa de Julio César al ver la fotografía del papá de su bebita en Facebook y reconocerlo como su esposo. No mames. Ese es el mensaje del terror por parte de quien lo está infundiendo en México, es decir, del gobierno. Y llega lo de Casandra, y les digo que esta imagen de verla a ella así tan chiquita, tan indefensa, es que yo así la veo, y de repente imaginarla, o imaginar que le hicieron lo mismo, no mames, no mames, no puede ser, no puede ser. Eso es la nueva forma de terror que si no hacemos algo va a empezar a difundirse por todo el país. Esa forma de muerte tan terrible, esa bestialidad que le hicieron a Julio César y a Casandra, es lo que vamos a empezar a ver en México. Y así va a ser, porque ha ido avanzando. Y espérense, porque después de esto, puta madre, ¿qué más viene? ¿Las bombas? ¿En tu casa? ¿En tu coche? Compas, lo acaba de decir otro presidente, de los que habían estado callados. Sí, efectivamente, Evo Morales ya también lo dijo. Somos un estado fallido. Y en un estado fallido ocurren cosas como esta y como las que vienen. Si no hacemos algo, puta madre, vamos a vivir un 2015 verdaderamente de terror. Este hecho ocurrido a esta muchacha que provocó el despertar ciudadano en Uruapan, a esta niña, tiene que indignarnos a todos completamente, a todos, a los que sean papás y tengan hijas, piénsenlo, cabrones, piénsenlo. Piensen qué sentirían que de repente la niña de sus ojos fuera encontrada de esa manera, asesinada de esa forma brutal. La investigación de la Procuraduría Judicial del Estado de Michoacán me la paso por los huevos, que se las crea su puta madre. Piénsenlo, porque esta es la nueva forma de terror que el gobierno se sacó de la manga. Estos dos hechos gravísimos a finales de año, septiembre y diciembre, en el caso de Julio César y en el caso de Casandra, hijo de su puta madre, son para ponerse a pensar. Este es el México de las tragedias del 2014. Cualquier otra cosa que diga el gobierno, cualquier otra cosa que salga en sus medios de paga es pura puta mentira. Esta es la pinche realidad del país. Este es el México del terror del 2014. Así nos fue. No les dije una sola mentira, todo lo vimos todos. Todos nos enteramos de estos casos, o en su gran mayoría. Y cualquiera de estos, cualquiera de los que yo les narré aquí, el que ustedes quieran, habría provocado que cayera el gobierno federal y los estatales y todos. Solamente que en México nos tienen agarrados de los huevos y sometidos con la pinche televisión. Es así. Pues no sé si haya otra transmisión para fin de año, pero pues ya de aquí para Navidad ya no.
Antes de empezar a leerlos, pues, ¿qué les puedo decir? Que cuando menos esta noche del 24 de diciembre, para quien lo festeje y para los que no también, pues que se la pasen muy chingón con su familia. Eh, lo único que nos queda, porque ya nos quitaron todo, es la solidaridad entre nosotros mismos, es nuestra propia familia. Pues hay que abrazar a la familia y abrazar a los compas, eh, sentir empatía y pues mucha solidaridad con todos los que ya no están, acordarnos de quienes están o quienes van a vivir una Navidad terrible, todas estas personas que van a pasar una Navidad sin alguno de sus familiares porque no les alcanzó a llegar a fin de año, porque los mató el Estado, porque los mató el gobierno, porque los desapareció el gobierno, porque los asesinaron sus cárteles o sus escuadrones de la muerte. Toda esa gente seguramente la va a pasar terrible este año. Y entonces, para todos ellos, si hay alguien que puede escuchar este video, que sepan pues que habemos muchos que todavía pensamos en ustedes y que sentimos todavía el dolor que ustedes deben estar pasando, que nos solidarizamos y habla en nombre de mucha gente que siente lo que ustedes sintieron, a lo mejor no en el mismo nivel, pero que trata de entender lo que ustedes están pasando en este momento y que sepan que estamos de su lado. Y a los demás, a todos los demás, pues felicidades a todos, chingado. Este fue el primer año que empezamos a hacer este tipo de transmisiones y pues lo vamos a seguir haciendo mientras se pueda. Y ahora sí los leo a todos. A ver qué dicen las muertas de Ciudad Juárez también, que no dejan de aparecer. Dice, la gente de otros estados en México piensa que venir para Acapulco a observar la pirotecnia este fin de año, no lo hagan, aquí la violencia ya recrudeció más. Por su seguridad no viajen, la gendarmería nada más está para pasearse en la costera, ni a México, ni a Acapulco, ni a México. No vayan a México, las personas de otros países que vean este video, no vayan, en México matan. Dice, por la noche, pasa la noche buena, tranquilo, Lick. Son deseos para ti y tu familia. Gracias, Betsabe Galván. Dice, así es. Ay, déjenme ir hasta abajo porque los mensajes están muy raros. Les digo que llegan al revés. Dice, buenas noches, Pati Ramírez, saludos. Luego dice, Israel Cabrera, saludos, ya tiene que no me tocaba en directo, pues ya te tocó, Israel. Dice, a ver si me dejas compartir en tu muro unas canciones que vale la pena oír para agitar un poco las conciencias. Ponlas, Dante, todo lo que aparece, mientras no sean amenazas o pendejadas que luego les dicen algunos tarados a las chavas que comentan, todo lo comparto. A todo lo comparto. Dice Draco, ni siquiera las actrices que han ganado un Oscar tienen una casa así, pero pues es que ella, pues no sé, es más chingona, que nos diga dónde ahorra, Draco. El video de Gaviota fue para YouTube y fue mal hecho y con una pésima actuación, sí. Qué bonito fue este año. Si no entendieron, dice el Draco, fue sarcasmo. ¿Será producto del entrenamiento que los caiviles dan al ejército y policías en el país? La forma en que asesinaron a estas personas, estoy seguro. Esto no lo hace un policía pendejo de Iguala. No, chis güeyes no saben ni leer. No, esto es mucho más allá de eso. Dice Gavito, ahorita que estás hablando de Tampico, en Ecatepec, cuando se han hecho las movilizaciones por Ayotzinapa, es poca gente que va debido al miedo que te hagan represalias el narco PRI y al conformismo y en el que viven sobornados por las despensas, sí, pero se está moviendo la gente y es importante. Dice, puta madre, casi no hay buenas noticias en México, ¿hasta cuándo más? No, de hecho no hay buenas noticias en México. Y no olvidemos que está de vuelta de la esquina la aprobación de la Ley General de Movilidad en cada uno de los congresos locales. Aprobaron, ahorita que dice Lebrón Merley y esto, aprobaron en España la ley Mordaza, que es igualita a la que quieren aprobar esa ley de movilidad. Aguas, porque la van a aplicar en México. Son las mismas leyes, las mismas reformas. Hasta parece que están dictadas por los mismos cabrones.
¿Sabes algo de Querétaro? Sí, como no es un estado de la República, Mario Lugo. No es cierto, no sé a qué te refieres. Pero bien lo que dijo Jorge Vázquez, ya es tiempo de que toquen a estos hijos de su puta, sí, ya les tiene que llegar a ellos. Feliz Navidad, Aris, para ti y tu familia. Gracias, Draco, igual. Dice, me refiero a los sicarios de la información, están esperando a qué tipo de noticias para darle cuerda a la fuerza bruta del Estado represor, así es. Un saludo a quienes creen que con el hecho que ocurrió en Acapulco con el alcalde Luis Walton, esto les resulte contraproducente a los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa. Sí, si ni le hicieron nada al pinche alcalde. Y no para la represión en Puebla, dice, ayer detuvieron y trasladaron al Cerezo al líder de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre de Puebla. Sí, Moreno Valle es el más cínico de los gobernadores que hay. Como lo más reciente, una pendeja burócrata que publicó un mensaje, se mueve, un mensaje diciendo, ojalá los 43 estén ardiendo en el infierno. Pinche gente estúpida. 2014, el año de, además de las tragedias, también es el año del hartazgo y del despertar de conciencia. Yo vivo en Indianápolis y hasta acá estuvimos en manifestaciones por los normalistas. Ya sabíamos que el gobierno es criminal, pero nos hacíamos güeyes. Fue un año donde, pues yo creo que todos los mexicanos que vivimos fuera de México volteamos a nuestro país y todos hicimos cuando menos algo, por darle a entender a la gente de los lugares donde estamos que ese es el verdadero México, que no es el México del Peña Nieto y la reforma, no, esas son mamadas, ese es nuestro México real. Buenas noches, Ari, saludos propio paterno. Gio Maya, y sigue el muy gay de Moreno Valle chingando los más fregados. Moreno Valle envía granaderos a San Miguel Canoa, sí lo vi en el artículo Proceso, sí, sigue y sigue. La definición más apropiada son psicópatas, así es. Hola a todos, dice. Un saludo, es la primera ocasión que me toca transmisión en vivo. Saludos. Dice, esos 2 pesos respecto a lo del salario solo alcanzan para un huevo, pero como todo sube, te vuelven a quitar los 2 pesos y mucho más. Puta madre, es una burla el salario. Desgarrador el grito de Hipólito y el jefe del H3 Castillo, feliz de ver que sus planes están cumpliéndose, sí. Sí, la verdad es lo que ese audio de Hipólito es muy fuerte, en serio es muy fuerte. Indignante la noticia del aumento al salario de miseria que percibimos la mayoría de los mexicanos, 4.2%, mientras los hijos de su pinche madre de la clase política se van a aprobar aguinaldos, bonos, vitalicios. Puta, sí. Sí. Dicen, ni perdón ni olvido, mi querido pueblo, no perdonen, porque si no se hace nada, esto se va a poner peor. No solo es Ayotzinapa, hay que seguir compartiendo información y despertar conciencias. Así es. Dice, todos estos genocidios hechos por el Estado son para limpiarle el terreno a las transnacionales. En las muertas de Juárez participó el FBI con el narcogobierno. Esto tiene que saberlo la gente. Esto está ocurriendo en todo el país. Dice, ¿qué opinas del hashtag? Ya me cansé, ya van en el 10 y va perdiendo fuerza. Saludos. Opino que yo creo que es el hashtag que más ha durado en la historia de Twitter en México. Y no creo que vaya perdiendo fuerza, probablemente sean las fechas, pero más bien lo que están haciendo es tirarlo más rápido. Pero apenas tiran uno y en un ratito ya está el que sigue, pues ya sabemos, está re bien eso, el mismo hashtag, ni para qué buscarle más, ya sabemos, se cae uno, va el otro. He visto noticias de que al parecer un alcalde de Oaxaca sí macheteó a unos, sí, ayer lo vi también, ahí le estuvimos compartiendo la información y se sienten tocados por la mano de Dios, piensan que no los va a alcanzar la justicia, por eso lo hacen, se sienten de verdad que no les va a pasar nunca nada. Sí, indignante lo que hicieron. No la tienen toda segura. Será producto del entrenamiento, esto ya lo leí, de los caviles. Esa impotencia. Dice, qué triste es pensar que empezamos mal y terminamos peor el año. Y sí es alarmante lo que está pasando y el nivel de sadismo es terrible porque cada día es peor, puta se mueve. Porque cada día es peor el año, si es que cada día es peor. Porque ahora sabemos que los autores son los que deberían de cuidar a esta sociedad. Comparto esa impotencia, así es, son ellos.
En Michoacán la situación ya estaba cabrona desde hace 30 años. Ya obligaban a los jóvenes a irse con los narcos y ya cobraban, ay, pinche chat, me desespera, ya cobraban derecho de piso. 30 años, no sé si tanto tiempo, pero sí ya tiene cuando menos 10 o 12 años que así era la cosa de fuerte ya. Desgraciadamente nos manipulan a los menos aptos con la porquería de medios de comunicación porque la gente está ciega. Por ahí anda un video basura que se llama El Gran Secreto de los Mexicanos y la gente solo repite lo que les meten en la cabeza. Así es, el cambio está en ti, dicen, ¿no? Saludos desde Saltillo, saludos Betsabe Galván. Dice Dante, así es, no se ponen a pensar que pudo ser alguien de su familia. No, hasta que no les llegue. Que tengas felices fiestas y próspero año y la lucha sigue. Gracias por la labor de concientización. Pues gracias a ustedes ya se acabaron los mensajitos. Pues ya no lo hacemos más largo, no chupen mucho, no se emborrachen, chingado. Mejor pásensela tranquilos y bien con su familia. Y por acá nos vemos. A lo mejor hacemos otra transmisión el próximo sábado, antes de fin de año. Ya les aviso. Mientras tanto, pues muchas felicidades a todos y pues ni pedo, ¿no? Fue un año de tragedias, pero pues hay que seguir adelante. Saludos a todos, compas, pásensela bien. Adiós, adiós.